Si pueden poner su nombre y el país del cual se conectan. Siguiente, por favor. Y ahora, en términos de qué es lo que vamos a tratar hoy, es la segunda reunión del equipo de trabajo enfocado en el seguimiento de las NDCs. Entonces vamos a tener unas breves palabras de bienvenida eh, por parte de algún representante del Hub. Luego vamos a ver cuáles son los objetivos de esta sesión. Vamos a hacer una breve presentación también sobre el reporte de brechas y necesidades que se presentó en el taller y que tal vez algunos de ustedes pudieron participar y escucharon, pero ahora vamos a hacer un foco en el seguimiento de las NDCs. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y luego les vamos a comentar cuáles van a ser las siguientes actividades en el marco del Hub regional de transparencia. Siguiente, por favor. Entonces, ya para empezar, le voy a dar el pase a Luis Ruiz. Él es parte del equipo del Hub y es quien nos va a dar eh, las palabras de bienvenida y con eso podríamos Hola, empezar. hola, Adelante, Luis. hola, estoy aquí, Rocío. Ok, bueno, en Salvador, anda. Perdón, Salvador, no te había visto. Entonces, adelante, Aquí, bienvenido. aprovechando que está mi nombre. Eh, bueno, Se fue Salvador. No, no lo escucho a Salvador. No, se fue. Salió de En- la reunión. Tuvo miedo. Me imagino que en un par de minutos se conectará, pero entonces no sé, Luis, si tú quieres dar las palabras que tenías pensadas mientras se conecta Salvador. Ok, sure, sure. Bueno, gracias a todos para venir. I welcome you all to the session. Y para los gente que está en la sesión ayer, también gracias. We thank you all for joining us. This is a good session for us to interact. We should communicate more with each other. And I think that we'll be able to get a lot of feedback from this session. And I just want to thank you all again for joining. And let's proceed and learn, get to know each other and see how much we can help each other. So, thank you. Gracias, Luis. Siguiente, por favor. Sí, bueno, y aquí solamente para comentarles cuáles son los objetivos, ya se los había mencionado hace un ratito, vamos a ponerle foco a los resultados del reporte de análisis, del reporte de brechas y necesidades, ¿no? La idea es que esto, tanto la metodología y los resultados queden claros para todos ustedes y si tuvieran alguna duda, es el espacio para que puedan transmitirla y nosotros con mucho gusto vamos a tratar de responder sus consultas. Y lo otro es conversar también sobre cuáles son las próximas actividades en un futuro cercano, en estos próximos meses. Y bueno, también preguntarles si es que tienen algún tema en particular, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo durante la sesión. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí sí le doy el pase a Richard Martínez, todos ustedes lo conocen y él está a cargo y les va a presentar los resultados de este reporte. Adelante, Richard. Gracias, Rocío. ¿Me escuchan, cierto? Que tenía un problemas con el micrófono. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, ¿Se te escucha bien? Sí. ya, súper. Bueno, les voy a presentar rápidamente el informe de brechas que hicimos en mayo de este año y que presentamos en el taller inicial. Entiendo que algunos de ustedes participaron de esa reunión, otros no, y les da un poco recordarles cómo lo hicimos y qué se levantó en el caso de NS. ¿Ya? El informe de brecha y el análisis de brechas tuvo cuatro etapas. Primero revisamos la literatura disponible, en particular las NDCs que los países presentaron y también los últimos reportes que presentaron ante la Convención Marco. Y eso fue complementado con entrevistas que sostuvimos con la mayoría de los países. Y toda esa información fue procesada y se hizo eh, un análisis bien complejo con muchas etapas y además en función de eso se realizaron recomendaciones
respecto a las actividades de creación de capacidades que deberían sostenerse en el marco de trabajo del consorcio formado por el Greenhouse Gas Management Institute y Libélula y el Hub para la transparencia. Eh, la metodología se basa en la formulación y aplicación de un cuestionario de preguntas con respuestas preestablecidas. El cuestionario se basó principalmente en las modalidades, procedimientos y directrices para la implementación del marco de transparencia reforzado, ¿cierto?, del Acuerdo de París. Y lo que hicimos fue tomar las distintas provisiones y transformarlas en una pregunta, ¿ya? Y esa pregunta tenía, para casi todas las preguntas tenía respuestas preestablecidas con la respuesta sí, parcial en desarrollo planificado, no, no aplica y no lo sé. Y lo que nosotros hicimos es que en función de esas respuestas se estableció una rúbrica muy simple eh, que establecía un valor de 3 si el ítem que se estaba preguntando estaba resuelto, digamos. 2 si tenía presentaba algún nivel de avance o trabajo. Y 1 si es que no había avance o no se sabía el avance. ¿Ya? Estas preguntas se hicieron tanto para el capítulo 2 de la CMPD, que es el capítulo de inventario, y el capítulo 3, que es el de seguimiento de la NDC, ¿ya? No se incluyeron preguntas sobre adaptación y apoyo, porque esos elementos están, de momento, al menos fuera del trabajo que realiza el consorcio, ¿ya? Em, y con esta métrica, lo que hicimos fue como establecer un criterio para definir brechas. Entonces, aquellas temáticas que en promedio presentaban un rango entre 1 y 4 se identificaron como críticas, o sea, como que requieren que una brecha muy, 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 muy importante, ¿cierto? Porque no hay ningún tipo de avance o no se sabe el avance, que es algo también crítico. Y así se fueron como un poco definiendo los tipos de brecha de muy significativa, significativa, poco significativa o no se identificaron brechas en función de la puntuación de cada temática y el promedio de esas temáticas, entendiendo que si ustedes piensan en el MPGs o MPDs, estas tienen como títulos y dentro de esos títulos hay subtítulos. Entonces un poco nosotros fuimos como tratando de integrar esas temáticas en temáticas comunes más grandes. Eh, y para cada temática individual se hizo un promedio además, eh, para cada temática y para cada país se hizo un promedio para ver el nivel de brecha de los países del SICA como un todo. ¿Ya? Y se realizaron, además de eso, se hicieron como 4 cruces de información. El primer análisis, que es el análisis más básico, el que se analizó de una visión general sobre el nivel de brechas de los países respecto a todas las MPGs sin identificar ningún tipo de relevancia de estas, entendiendo que hay algunas disposiciones que son obligatorias y que otras no. El segundo análisis solamente se enfoca en los requerimientos obligatorios, que en el caso del capítulo 3 de NS son la mayoría de los requerimientos son obligatorios y no hay ningún tipo de flexibilidad tampoco. O sea, hay pocas flexibilidades en comparación con inventario, que tiene más requisitos obligatorios, pero también tiene más flexibilidad. Luego se hizo un tercer análisis que deja un poco de lado las preguntas y se enfoca en las temáticas identificadas como prioritarias por los países. No sé si se acuerdan del cuestionario los que participaron, pero teníamos unas preguntas abiertas y los países nos decían, nos interesa trabajar en área institucional, en proyección, etcétera, etcétera. Y el cuarto análisis lo que hace es cruzar lo que se levanta en los análisis anteriores. O sea, cruza como el nivel de brecha de las preguntas y lo pondera en función de si es prioritario o no para los países. ¿Ya? Eh, Esa fue un mega resumen de lo que hicimos en el análisis de brecha. Em, lo que hicimos para poder como intentar leer los resultados fue agruparlos por las secciones que están dentro de las MPGs. Eh, y el análisis uno, que es el que mira la respuesta del cuestionario sin identificar el nivel de relevancia de la provisión, muestra que existen brechas muy significativas para la sección de proyección,
Es algo en que en general los países tienen eh, muy poco avance, y adicionalmente todo lo que tiene que ver con el seguimiento de las NDC, y ahí está todo lo que es indicadores, que también es algo que en realidad si uno lo piensa son áreas como relativamente nuevas para los países, ¿ya? Em, lo que tiene que ver con políticas y medidas de mitigación y la presentación de información general, también presenta una brecha, pero no tan significativa, una brecha significativa solamente. Y también hay poca variabilidad en los países. Si ustedes ven los colores que están acá, eh, en general, ay, perdón, como que hay una tendencia, ¿no? Versus que en las otras categorías, en particular la que tiene que ver con la descripción de la ANC, en general los países están como bien, hay más nivel de avance y esto tiene que ver con que hay más información disponible también. Ahora, si solo nos enfocamos en las disposiciones que son obligatorias, ya las disposiciones que nosotros llamamos relevantes, se mantiene la tendencia. eh, la, la sección C que tiene que ver con el seguimiento de la ANS y la F que tiene que ver con las proyecciones de GI, eh, son- permanecen como las secciones con brechas muy significativas, ¿ya? Hay una tendencia un poco de los países, hay un par que se escapan, pero en general eh, lo que nos indica que en general hay brechas ahí, que hay que trabajar en esas áreas. Y le siguen la sección de políticas y medidas y de circunstancias. En general la tendencia se mantiene y esto tiene que ver porque en general la mayoría de las disposiciones son muy relevantes, o sea, son obligatorias, en el caso de la sección 3 de las MPD. ¿Ya? Sigo. Ahora si vemos lo que los países identificaron como prioritaria, que está identificado, si ustedes ven esta tabla, están los acrónimos de los países y bajo cada país hay dos columnas, una columna que está bajo que dice B, que tiene que ver sobre la brecha identificada en el cuestionario anterior, y una columna que dice P, que tiene que ver con que si el país la identificó como prioritario o no. Y lo que nos indica este análisis es que hay dos temáticas que todos los países miembros del SIC identifican como prioritarias, que son lo que tiene que ver con procedimientos para el seguimiento de la ANS y arreglos institucionales para el seguimiento de la ANS. Es decir, como todo lo como marco o normativo que tienen que ver con el seguimiento de la ANS, los países de alguna u otra manera lo identifican como prioritario. Y es interesante porque además, si uno mira la columna del nivel de brecha, es algo que en general todos tienen brecha. O sea, hay como una narrativa entre lo que el cuestionario identifica como una necesidad y lo que los países identifican como prioritario. Hay una lógica. Le sigue todo lo que tiene que ver con proyecciones, que son lo que son los modelos y el uso de parámetros. Es algo que más de la mayoría, más de la mitad de los países identifican como prioritario y que además presenta brecha significativa. Y posterior a eso está lo que es levantamiento de información sobre los indicadores y reducciones proyectadas y metodologías para la estimación de reducción. O sea, que hay otro paquete que tiene que ver con la estimación de reducción de las políticas de mitigación, algo que los países también identifican como que la mayoría o más de la mitad identifica como prioritario y que además presenta brechas en el promedio de los países. ¿Ya? Entonces, el análisis 4 lo que hace es mezclar la información que estaba en los análisis anteriores y nos muestra un poco o nos sugiere de que las temáticas que presentan brechas significativas y que son prioritarios por los países tienen que ver con todo lo que es marco normativo de la ANS, indicadores para la ANS, proyecciones y estimación de reducciones de las políticas de mitigación. Esos como que son eh, las temáticas con mayores brechas y más relevantes, de acuerdo a lo que levantamos con el cuestionario y se conversó con los países. Entonces, en función de eso, hay algunas recomendaciones. O sea, obviamente el tema de seguimiento para la RNC y el desarrollo de procedimientos para el seguimiento es algo que
es necesario trabajar en el marco del hub. em, Todo lo que tiene que ver con levantamiento de indicadores y establecimiento de indicadores, sabemos que algo que también lo que hay dudas o lo que se requiere creación de capacidades. El tema de proyecciones de GI, por supuesto, que es un tema que también es muy complejo y que los países indican que tienen necesidades, a pesar de que hay algunos que ya están trabajando en esa temática. eh, y todo lo que podríamos denominar como el paquete PAMS, de políticas y acciones de mitigación, que tiene que ver con la estimación de reducciones, evaluación de impacto y seguimiento de las acciones de mitigación. ¿Ya? Otra temática que aparece, que también es mencionada y que aparece con brecha, es todo lo que tiene que ver con otras acciones como adaptación o de desarrollo económico que tienen impacto en mitigación, ¿ya? Eh, o sea, que de acuerdo como a la nomenclatura de las MPI se denominan como acciones con beneficios secundarios de mitigación. Entendemos que esa es una temática también relevante para los países, especialmente para aquellos que tienen como acciones o que comprometen acciones conjuntas. En todo lo que es, por ejemplo, el mundo forestal, ¿cierto? Que muestran acciones eh, o planes que tienen impacto tanto en adaptación como en mitigación. Ahí hay un interés y una brecha de cómo vincular eso especialmente con mitigación. ¿Ya? Eh, Ese es el análisis de brechas. No sé si hay alguna duda o consulta. Después de esto yo tengo unas preguntas y también les vamos a mostrar como las principales actividades que se vienen, al menos para este año, eh, enfocadas un poco en resolver las situaciones que se levantaron como significativas durante el cuestionario. No sé si hay consultas, dudas, sugerencias. Aparentemente no. Ah, Kim. Hola, muy buenos días a todos. Hola, Richard. Yo tenía una duda con respecto a los últimos ítems de las PAMS. Creo que el mes pasado, hace unos 2 meses, la convención presentó el software Mítica, que Sí. es como una de las alternativas. Entonces, no sé si el ICAT o am, el Libélula nos pueden orientar si es una buena opción para estos últimos, la estimación, la evaluación, el seguimiento. Sí, el problema que nosotros tenemos con Mítica es que, hasta donde yo sé, solo los países, a través de su punto focal, pueden pedir acceso al software. Entonces, claro, nosotros no lo hemos visto. Yo lo he visto en presentaciones solamente y entiendo un poco la lógica de funcionamiento. Eh, Podemos averiguar más la otra semana. Cuando estemos en Panamá va a haber gente en la convención y les podemos preguntar, que creo que algunos de los que están aquí van a ir a este taller de ETF que está organizando ICAT también. Em, pero podemos averiguar si hay algún curso o hay algún video y se los podemos pasar. Eso sí lo podemos hacer como resolver rápido. Eh, lo otro que creo que tenemos, no inmediatamente, sino que más para el próximo año, actividades relacionadas con proyecciones. Eh, lo que ICAT suele recomendar es GACMO, porque GACMO está abierto, es fácil o GASMO le dicen también. Eh, es un poco, entiendo que es un poco más flexible que Mítica, principalmente porque está basado en Excel. Eh, pero Excelente, lo que muchas sí puedo gracias. comprometer es como Ujú. que averigüemos con la convención qué material pasarle. Eso sí lo podemos ver así muy rápido. No sé si estás de acuerdo, Kim. Perfecto, muchísimas gracias, Richard. Súper. No sé si alguien tiene acá experiencia con Mítica, si ha jugado con él o no. Algún colega de algún otro país. Eh, Parece que no. Tal vez No sé si alguien Giovanni. tiene. Giovanni, ¿no? Sí. Eh, Parece que no. Em,
Si no hay más consultas, Richard, nosotros... Roberto, ¿Sí? un Roberto. asunto. Yo estoy seguro que si le escriben a las personas de Mítica le dan el acceso. Eh, y Mítica también la convención lo ha dado en sus talleres de entrenamiento. Creo Mm, que una característica de diferencia Mítica es que las proyecciones parten de los inventarios en todos los sectores. Gagmo, las proyecciones parten de los inventarios en todos los sectores menos en energía, porque en energía parte del balance energético que se hace internamente para eso. Pero yo estoy seguro que si le escriben a Mítica directamente a la gente de Gauss, o si le escriben a Dominique Rebet en la secretaría, también le pueden dar acceso, creo yo. eh, sí, lo que pasa es que nosotros tuvimos una reunión en febrero de este año donde Gauss presentó Mítica. Entonces se estableció que, claro, el acceso a Mítica es a través de la secretaría. Entonces, claro, habría que escribir a Dominique. Lo que sí podemos como hacer la solicitud y ver si hay algún tipo de material, pero el acceso al software es a través de como el punto focal del país con la Secretaría de la Convención. Una última cosa, discúlpame. En Sí, el seminario que tenemos, en el webinar del día 21 de agosto, va a haber un funcionario del grupo de la convención que ha propiciado Mítica. Le pueden preguntar a él directamente. Como seguro todos ustedes van a estar en ese seminario, pueden tener acceso directamente al funcionario de la secretaría, que es Kendall Blanco de Costa Rica, el que va a presentar. Le pueden preguntar directamente durante el webinario. ya, lo vamos a anotar igual. Yo creo que podemos hacer la gestión antes, pero lo vamos a anotar. Gracias, Roberto. Yo igual tengo algunas preguntas para ustedes, así que me gustaría que al menos uno o una por país me ayudara a contestar esto. Pueden levantar la mano y hablar o bien escribirlo en el chat. Si se animan a hablar, mejor. Em, Quería saber, dado que el tema de seguimiento de la ANC es como algo que se ha levantado como de manera crítica, no sé si hay algún país o en qué estado en qué estado están en verdad. Si ya comenzaron, si están todavía en una etapa de planificación o si ya tienen identificados los indicadores y están levantando información o ya están resueltos con el tema NSA y están enfocándose en las políticas, están levantando información sobre proyecciones o ya tienen toda la información lista y están preparando el informe o bien ya terminaron el informe y ya están pensando ya en el próximo reporte. Em, No sé si alguien quiere comentar sobre eso, pero nos serviría bastante para saber en qué estado están y mejorar la planificación de las actividades que tenemos pensadas para los próximos meses. ¿Sí? O si no, lo pueden dejar también en el chat. Kim, te vi ahí, te desbloqueaste. Sí, Sí, en este caso, la directora de la Dirección de Cambio Climático de Honduras estará en la siguiente semana. Entonces, ella ujú, podría darles más detalles de todas esas preguntas por parte del país. ya, Pero podría adelantarles que sí, ya es el proyecto BTR está trabajando el tema del seguimiento de las NDCs. Y con lo del PAN, pues la pregunta que acabo de ya. hacer. Y bueno, lo más difícil, que era lo que habíamos hablado en mayo, son los indicadores de las NDC de adaptación, porque para la región esa es su prioridad, pero no, bueno, básicamente primero hay que estudiar las empillas. Entonces estamos en procesos, así que Sí, y con el tema proyecciones también están esperando un poco a ver si se van por Mítica o por alguna otra alternativa, una cosa así. En ese periodo están pensándolo, digamos. sí, justo en eso estamos. Ya. Y bueno, los indicadores de adaptación, claro, si yo leo a rajatabla las MPIs, en verdad
toda la sección 3, de hecho lo dice en el título, dice como en virtud del artículo 4. Entonces, claro, esos requerimientos están enfocados principalmente en mitigación, pero eso no implica que los países hagan el esfuerzo de también desarrollar indicadores de adaptación ad hoc. Ahora, yo me pregunto como en el momento en el que estamos iniciando agosto, como si los necesito ahora o no, pensando en como en que hay que entregar el reporte a fin de año. Entonces, Ah, quizás como que hay, obviamente está también el interés del país, pero también está el tiempo. sí, en este caso, para los NDC de mitigación sí hay indicadores claros en el caso de Honduras, entonces esa Ya, parte está cubierta. qué bien. Gracias, Kim. Nazaret, Gracias, buenos días a todos. Desde Costa Rica, bueno, al menos nuestra experiencia con el tema de indicadores de NDC, pues primero que todo, cuando se diseñó la NDC, hubo una particularidad de que no fue diseñada como una manera muy participativa, aunque así lo alegan los consultores, ¿verdad? Que la realizaron. Por consiguiente, no quedaron indicadores establecidos para cada una de las contribuciones. Entonces, el primer gran paso que tuvimos que dar fue desarrollar, diseñar, escribir estos indicadores para cada una de las 103 contribuciones que están distribuidas, o sea, no están clasificadas en mitigación o adaptación. Entonces, bueno, con grupos de expertos o expertos invitados desarrollamos estos indicadores. A su vez, estos indicadores son, vamos a ver, son parte de la información requerida en los MPG. O sea, teniendo ya diseñada la NDC, nosotros, por así decirlo, tuvimos que hacer que le entrara el vestido de toda la información requerida en la MPG. No sé si me voy a explicar. Entonces, bueno, para nosotros ha sido un gran reto, por supuesto, dentro de mucha información que vamos a tener que presentar en el seguimiento de la NDC, pues tocará decir que en algunos casos no hay información o sencillamente que no se ha, que bueno, que no hay ¿cómo se llama? Que no hay o sea, que el porcentaje de la acción no es de un cero, no se ha cumplido, es simplemente que está en proceso, ¿verdad? claro. Eso por, bueno, haber sido bastante ambiciosos. Parte de esto, al haber presentado esta NDC 2020. Hasta cierto punto esto nos va a favorecer en una NDC, la 3.0 o 2025, ¿verdad? Porque ya ¿Ya? de previo nos habíamos lanzado, o en su gobierno en su momento se había lanzado bastante ambicioso. Pero en este sentido, yo creo que, y es muy probable que haya pasado con todos los gobiernos perdón, es probable que haya pasado con alguno de los otros países aquí presentes, que al final tuvimos que agarrar el vestido de la MPG y ver cómo se lo metíamos a la NDC, más gorda o más flaca, ¿verdad? Y empezar ahí a arreglar, como quien dice, maquillar el vestido, arreglarlo y ver cómo le entraba de una u otra manera, ¿verdad? Yo Ujú. creo que esa ha sido toda nuestra experiencia en Costa Rica, ¿verdad? Por supuesto, con muchas lecciones aprendidas, a bien, gracias. En parte, por ejemplo, ya teniendo muy claro cómo fue el ejercicio con el BTR, que era obviamente para todos nuestra primera vez, entonces teniendo claro estas circunstancias, ¿verdad? De ver cómo le metíamos el vestido, de cómo teníamos ahí rezagado una SINAME, que es el Sistema Nacional de Métricas de Cambio Climático, ver al darnos cuenta de toda esta situación, ver apurarnos para buscar financiamiento para operativizar de una vez por todas SINAMEC, mejorarlo en el sentido de que, ok, ahora vamos a meter ese vestido de las MPG
CPG en lo que es Sinamec, a ver qué falta arreglar, qué falta mejorar, ¿verdad? Y luego, Claro. por supuesto, va a ser todo el proceso que lo tenemos, tenemos que hacerlo en tiempo récord. Número uno, operativizar y mejorar el diseño de Sinamec, ponerlo a funcionar y a su vez hacer un proceso de sensibilización y capacitación récord con las diferentes instituciones, ¿verdad? Que serían los actores proveedores de información para el seguimiento de las NDC y correr para, en la medida de lo posible, tratar de llenar la información ya no a pie, ¿verdad? Con un documento en Word que se envía a cada una de las instituciones y a las cuales hay incluso que reunirse con ellos para explicarle primero que todo qué es una NDC, porque muchos ni siquiera saben. ¿Por qué? Porque no hubo puntos focales definidos en la creación de la NDC 2020, lo cual es otra lección aprendida para la NDC 2025, ¿verdad? Se va a hacer participativo y casi que se van a levantar memorandos de entendimiento, por así decirlo, diga Ujú. quién de su institución va a ser encargado de hacer este tracking de aquí en adelante, ¿verdad? Y ponga un alterno. Porque a veces ustedes saben que con el movimiento de los gobiernos y la fuga de capacidades de muchas instituciones, ¿verdad? De expertos, pues necesitamos reforzar y tener la seguridad que vamos a tener un alterno que tenga conocimiento de la situación, conocimiento de Claro. causa, tal manera que ese alterno también participe en las diferentes capacitaciones y en las diferentes reuniones, por ejemplo, para el diseño de la NDC. No, pero Mucho por seguir aquí adelante, pero la verdad es que el desarrollo de este BTR para nosotros ha sido súper importante porque han sido más las lecciones aprendidas que quizás lo que, eh, lo que falta, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues tenemos ya todo un proceso de mejora continua, ¿verdad? Ya casi que calendarizado. calendarizado, gracias. Pues eso es como tal vez parte de las recomendaciones que si alguno quisiera conocer, que tal vez van un poco más atrasado con estos sistemas de métrica o de seguimiento, ¿verdad? De las Claro. diferentes. Perdón, ya no, es que yo a veces hablo mucho, perdón. No, Nazaret, muchas gracias. Creo que reflejaste lo que le pasa a muchos de los que estamos acá. Así que, y sí, te voy a cobrar la palabra de ver si en alguno de las reuniones del grupo técnico de trabajo eh, tenemos un espacio para escuchar la experiencia de Costa Rica. Me imagino que hay interés también. Pero gracias. Y no, estuvo bien, tranquila. No te extendiste mucho. Gracias. Rubén, veo tu mano. Bien, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. sí, con respecto a lo correspondiente a la NDC y lo que mencionaba del desarrollo de los indicadores, eh, primeramente voy a ir un poco hacia atrás. Cuando desarrollamos la NDC para ser presentada a la convención, sí hubo todo un proceso, ¿verdad? Participativo en este aspecto. Luego nosotros, para el tema de los indicadores, sí contamos en el 2021, sí, luego después que presentamos la TNDC a la convención, sí contamos con una planificación, que es un plan de acción que se hizo del periodo 2022 al 2025. Ahí en este plan de acción, con el objetivo de hacer seguimiento de esta NDC que presentamos. Ahí tenemos los indicadores, ahí tenemos los puntos focales a quién van, de quiénes son las personas a las cuales hay que contactar, los fondos, si los proyectos que se presentaron eran proyectos o ya estaban en proceso de avance, si se contaba con fondos, si no se contaba con esos fondos para poder desarrollarlo en el deseo. O sea que ya tenemos ese avance. Obviamente, como comentó la colega de Costa Rica, ya con el BTR, entonces todo ese tipo de cosas las vamos a retomar, las vamos a fortalecer, porque si bien es cierto, nosotros como país tenemos
un decreto presidencial de Sistema Nacional de MRV, tanto en acciones de investigación como inventario y financiamiento climático. Eso todo, como todo decreto, es algo muy general. Si nosotros tenemos lo que nos falta es la operativización de ese seguimiento, que ese seguimiento sea sostenible. Hasta el momento, hasta el día de hoy, ese levantamiento se ha hecho 2022, 2023 para estos periodos, pero se ha contado con consultores contratados con el apoyo de NDC Partnership. O sea, de eso que se levantó en el plan de acción, ver y revisar en qué estatus está, si se cumplió o no se cumplió con lo trazado, ¿verdad? Claro. Con ese, tanto en mitigación como adaptación. Pero como país fuimos a los dos enfoques, mitigación y adaptación, por nuestra condición de país insular. Entonces, ahora yo digo que en el PTR, que recién estamos arrancando, vamos a sentar base porque ahí nos va a servir para que todas las instituciones llamadas a dar la información, vamos a hacer que se sientan empoderados de ese seguimiento y sobre todo y hemos planteado, ¿verdad? Que no tenemos a la fecha, no sé si otros países lo tienen, bueno, puedan contar sus experiencias, no tenemos una plataforma como tal para esta reportería. Eso nos ayudaría bastante. Entonces, eso a grandes rasgos, más o menos. En cuanto a temas de proyecciones, aún no estamos trabajando en ello. Gracias. Gracias, Rubén. Sí, interesante también como a veces tenemos las cosas, pero tenemos como algunos acuerdos, arreglos, sabemos quién, pero necesitamos seguir empujando, ¿no? No sé si me falta, creo que El Salvador veo. No sé si Giovanni, ¿quieres comentarnos un poco cómo van en materia de indicadores en ese seguimiento, PAMS, proyecciones? Hola, me dijo Claudia que estaba en la Sí, reunión. sí, sí, Sería puedo, si me Ah, Claudia, permite, ya, sí, Giovanni. Ajá, sí. mejor. Sí. vaya, gracias. Bueno, buen día a todos. En el caso de El Salvador, tenemos actualmente, a partir de la NDC que se actualizó en el 2021, un proceso inicial en el que trabajamos indicadores que son más de nivel de resultados, los cuales con la práctica nos hemos dado cuenta de, de varias situaciones y también pues entrando a este proceso con el hub regional, eh, pues que hay todo un marco eh, metodológico y de cumplimiento de requisitos que hay que relacionar al esquema de seguimiento de la NDC. Por lo tanto, actualmente el país está trabajando en desarrollar el sistema de monitoreo, reporte y verificación de la NDC. Estamos en una fase de haber identificado tanto el estado actual del seguimiento, las brechas y oportunidades de mejora de cara a la aplicación de las MPGs. Se están revisando estos indicadores operativos que les mencionaba, pero más en el sentido de definir cuáles serían los indicadores propios de medidas NDC que se estarían dándole seguimiento y luego reportando. Entraríamos en este semestre a elaborar ya la parte de indicadores definitivos y paralelamente trabajando una fase piloto de la plataforma web en la cual estaríamos sistematizando y procesando información. De momento, tenemos una batería de reportes potenciales, alrededor de 100 reportes que se pueden sacar de estos indicadores. Los indicadores
son mucho menos. Esperaríamos que no pasen de los 50, aunque veo que hay otros países que tienen un poquito menos. Em, pero, pero sí, ya estamos trabajando en eso. Con los temas de inventario de GEI, es mi colega Giovanni quien iba a intervenir al principio, quien lidera el proceso. Así que le dejo el tema a Giovanni para que pueda completar la parte del INGEI. Sí, en esa parte nosotros, bueno, estamos trabajando con un equipo. Esperamos tener, digamos, una primera estimación del inventario diciembre de este año, una muy preliminar estimación, y luego ya con los fondos de la comunicación nacional y del primer BTR vamos a ampliarlo y a mejorarlo. En la parte de proyecciones, eso todavía no lo hemos platicado con el equipo de cambio climático, tenemos que platicarlo eso, pero creería que al tener pues ya las estimaciones podemos trabajar ese tema solamente. Gracias, Giovanni. Y gracias, Claudia. Eh, no sé si se me va algún país. No todos pusieron su país en su título. Belice, creo que se me falta. Está Melvin. Sí, Melvin. hola a todos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, nosotros aún estamos en proceso, eh, pero ahorita estamos enfocados más pues en el BETR, en la recopilación de datos. Aún no hemos iniciado el proceso de la actualización de la NDC. Ah, ok. Súper. Gracias. Gracias, Melvin. No sé si me falta alguien. Eh, Honduras. No, Honduras ya habló. Eh, no sé si me falta alguien. Si me ayudan. Si levanta la mano. Ya. Bueno, voy a seguir. Y de todas maneras, en cualquier momento me pueden interrumpir. Bueno, qué bueno saber cómo un poco el panorama de la región, lo que está pensado al menos en materia relacionado con NS. En octubre tengo que confirmar esta fecha, pero va a ser probablemente esa semana. eh, Vamos a tener un taller en Nicaragua relacionado con todo lo que es seguimiento de la NDC y también arreglos institucionales. Previo a ese taller en persona, probablemente la semana anterior o 2 semanas antes, probablemente sea la última de septiembre, tengo que revisarlo, vamos a tener un webinario, como un webinario así preliminar, donde vamos a como un poco conversar todos un poco, tener una idea común sobre lo que es NDC, lenguaje común, saber en qué están también, que han logrado avanzar, de manera de en ese taller presencial en Nicaragua trabajar todo lo que tenga que ver con especialmente indicadores, o sea, como lleven todas sus dudas de indicadores y también sobre arreglos institucionales para el tracking de la NDC. Van a ser como que yo creo los dos grandes títulos de ese taller, ¿ya? Y de ese como bloque NDC. En 13 de septiembre, aquí me equivoqué, pero el 13 de septiembre vamos a tener la siguiente reunión de este grupo de trabajo. Em, para ese grupo de trabajo aún no tenemos agenda, así que si a alguien se le ocurre alguna temática en particular que quisiera que conversáramos, o bien quiere presentar la experiencia de su país, o le gustaría escuchar algún otro país, por favor, háganoslo saber a la gente del Hub o a la gente del consorcio. Em, Otra noticia muy importante es que a fines de este mes, y quizás antes, se va a establecer la Learning Management System, que es el LMS, que es una plataforma que tiene el GMI que se le va a facilitar al Hub. Así que les va a llegar un correo de registro a todos los integrantes de los grupos de trabajo
Y en esa plataforma vamos a subir también esta información, vamos a tener un calendario, un foro donde van a poder hacer preguntas y vamos a ir subiendo todo el material, tanto de este grupo de trabajo como del grupo de trabajo de inventario. Así que nos va a facilitar un poco la comunicación y el intercambio de experiencias, dudas, consultas, lecciones aprendidas entre los países. ¿Ya? Así que les vamos a ir pronto. Yo creo que en 2 semanas más les va a llegar un correo de registro. Ya si todo marcha bien. Esa plataforma es similar a la plataforma donde no sé si alguno de ustedes tomó el curso de algún curso del GMI, es la misma plataforma. Claudia. Sí, Richard, precisamente sobre estas convocatorias que está anunciando que van a caer próximamente, solamente solicitarles, si en el caso de El Salvador, pueden revisar bien los correos a quienes están girando las invitaciones, porque no nos están cayendo de manera oportuna. Solamente solicitar eso, que se revise y por lo menos asegurar que en el caso de El Salvador reciba tanto Giovanni Molina como Jessica Laguardia. Gracias. Ok. Sí, hay un tema igual, no con los webinarios, pero sí con los talleres presenciales, que obviamente tienen que seguir cierto curso. Pero al menos lo que tiene que ver con esta plataforma, eso va a llegar directo a las personas que están identificadas, que los países ratificaron en sus grupos como representantes en los distintos grupos de trabajo. No sé, Salvador, si quieres agregar, o Luis, si quieren agregar algo a esto último. Sí, buenos días. Solamente decir, ayer tuvimos la reunión de inventarios y bueno, vamos a revisar esto de que le lleguen oportunamente los correos. También mencionarle que, como dijo Richard, vamos a hacer 2 actividades presenciales en los próximos meses y que en esos casos sí explicar que las convocatorias salen desde la Secretaría de la CCAD, ahí nosotros no tenemos control y se envían a los despachos de los ministerios, de los ministros concretamente, y a las personas que son enlaces de la CCAD. Cada país probablemente sabe, cada funcionario sabe quién es esa persona en su país. Eh, sí buscaríamos la manera de hacerles el aviso también para que ustedes puedan dar el seguimiento oportuno, porque sí es importante para nosotros, para actividades presenciales, pues contar con antelación con sus delegados, ¿no? Para todos los arreglos que haya que hacer. Gracias. Y adicional a eso, que fue algo que también conversamos ayer en la reunión de inventario, se está sugiriendo el perfil de las personas que participen de las actividades. O sea, como, no sé, en el caso de inventario Sí, se sugiere que de acuerdo. participen eh, las personas encargadas de la compilación, de las actividades de control de calidad, y vamos a seguir ese procedimiento también para lo que es NDC. Giovanni. Sí, solamente, bueno, la sugerencia que les había hecho antes, ¿verdad? De que al mandar la invitación, mándela en formato calendario de una vez para que automáticamente se agregue a nuestros calendarios. Y lo segundo es cuando esenciales, aquí dentro del ministerio necesitamos por lo menos 15 días de anticipación para hacer las solicitudes de misiones oficiales, porque, bueno, aquí yo creo que todos somos hijos de dominio, tenemos jefe, y si sin esa autorización no podemos salir, ¿no? Entonces, ahí les pediría por favor que le pidan a CCAD que agilice el envío, eso siempre, al despacho con copia a los focales. Gracias, Giovanni. Eh, Rubén. Sí, para el caso de República Dominicana es similar a lo que el colega estaba comentando. Y yo tengo una pregunta para el caso de este webinar, de este seminario presencial. ¿Cuántos cupos tendrían? Porque yo pregunto, porque para el caso de República Dominicana tenemos una particularidad que hay 2 puntos focales ante la convención.
Entonces, esa es la pregunta que tendría en ese aspecto. ¿Cuántos cupos estarían? Y imagino que dependerá de las particularidades de cada país. Esa es la consulta que tengo. Sí, ahí espero que el hub responda, Sí, Salvador. gracias. Sí, gracias, Rubén, y gusto saludarle de nuevo. Bueno, en las actividades que estamos organizando este año, estamos previendo invitar 2 personas por país. Mencionar que, por ejemplo, ayer en la reunión del inventario se mencionó por parte de algún país que una situación similar en la que 2 instituciones dan seguimiento al tema. Entonces, nosotros le decíamos, le explicábamos que estas cartas las va a enviar eh, la CCAD a los ministerios de ambiente, pero que son libres cada país de trasladar uno de los espacios a, a la institución que corresponda, ¿verdad? Pero bueno, creo que Rubén ya está bastante familiarizado con el SICA y sabe que es así, que ellos van a enviar al despacho del ministro y ahí cada país sabe cómo se organiza y si hay que invitar a alguien más, pues se lo van a transmitir de esos 2 espacios que ya tendría cada país. Cambio. Gracias, Salvador. Em, ya. Lo otro que quería agregar es que, bueno, tenemos que confirmar la fecha, pero este taller de NDC que va a ser en octubre va a tener un taller de seguimiento, digamos, o una asistencia técnica que va a ser probablemente en enero del 2025. Ya sabemos que febrero un mes imposible, pero vamos a hacer los esfuerzos, vamos a chequear con ustedes también el tema de disponibilidad para que sea en enero y la idea es que sea como un taller de transición en el sentido de que ustedes van a haber levantado información de su NDC y muchos de ustedes van a estar comenzando o quizás ya avanzado en el proceso de actualización de NS. Entonces ese taller va a estar un poco enfocado en eso, cómo lo que aprendimos del proceso de actualización se integra en la nueva NS desde el punto de vista de transparencia, ¿no? Un poco, yo creo que un poco lo que comentaba Nazaret, ¿no? Como ahora que ya sabemos el vestido y tenemos las medidas del vestido, ver cómo adaptamos nuestras nuevas NS a dicho vestido. Me gustó la analogía del vestido. Oye, Em, Roberto, no, una cosa, con respecto a la participación en los talleres presenciales, independientemente que el HOP nada más que puede sufragar a 2 personas por país, yo creo que si algún participante logra el apoyo de cualquiera de los proyectos que están andando, siempre que no sea que vaya contra la logística, o sea, la capacidad de de las reuniones, consultando con el HUB pudieran ir más gente a los talleres. ¿Por qué digo esto? Porque en estos talleres se están dando conocimiento, se están dando entrenamiento de las cosas que hay que trabajar en las BTR, de las cosas que hay que trabajar en MRB, y como muchos países tienen proyectos andando, a lo mejor pueden encontrar un financiamiento para poder atender estas reuniones, independiente a los dos que va a apoyar el HOP. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Roberto, eso también. Y mencionar que en el caso, por ejemplo, las actividades que se ejecutan en un país, el ser anfitrión tiene algunas prerrogativas, ¿no? Así como puede tener alguna carga, puede tener la prerrogativa de enviar más personas. Por ejemplo, el primer taller que va a ser acá en San Salvador sobre inventarios, El Salvador puede enviar las personas que considere racionalmente, ¿verdad? 5 o 6 personas. Por ejemplo, si son, recuerdo que Giovanni mencionó en mayo que están formando en su equipo a personas de varias instituciones, pero también del mismo ministerio. Entonces, tendrían esa oportunidad. Lo mismo pasaría para Nicaragua y lo mismo pasará con los otros países conforme el hub vaya desarrollando sus actividades. Cambio. gracias, Salvador. Em,
Sí, así que está la ventana abierta y obviamente siempre hay espacio para conversar. Eh, Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o consulta. Esto era lo último que queríamos mostrarles, las fechas que se vienen, las actividades que se vienen. Además de lo de NDC, les recuerdo que el 21 de agosto vamos a tener un webinario de control de calidad en inventarios y la primera semana de septiembre va a haber un taller en persona sobre que es lo que mencionaba ahora Salvador, un taller de control de calidad en inventarios que va a ser en El Salvador. Eh, Vamos a partir con inventario, luego vamos a saltar a NDC y un poco esa va a ser la lógica de las actividades del hub. Así que bueno, no sé si hay alguna otra duda o consulta. Les reitero, gracias por participar. Por favor, usen los canales de comunicación, mándenos correos, manden consultas, comuníquense con el hub o con el equipo del consorcio. Ahí vemos quién se hace cargo de cada situación. Y también si hay algún país que esté interesado en presentar algunas experiencias, quiera trabajar cierta temática, eh, etcétera, etcétera, les pido que también nos avisen. Y el 13 de septiembre vamos a tener la siguiente reunión de este grupo de trabajo. Así que esos son mis mensajes finales. Muchas gracias por atender. Y, Giovanni. Sí, solo quería preguntar si van a mandar algún resumen de la reunión de ayer del grupo de inventario, porque no pudimos estar por el problema que se nos Sí, cruzaron ahí. no sé si va a haber un resumen, pero sí va a subirse el La video de la grabación. reunión. Sí, Ok, me la comparte. sí, se va a distribuir al grupo de inventario. Gracias. Así que Pero, no. Richard, también podrías compartir la presentación, ¿verdad? La que hiciste ayer. Sí, también podemos mandar la Sí. presentación. Fue muy similar a esta, Giovanni. Fue muy parecida, solamente que enfocada en inventario. Ok, Pero, ok. Ahí le pido a gracias. Valeria que me ayude. Chévere. Gracias. Entonces, si no hay más consultas, ya, gracias, Valeria. Voy a cerrar la reunión. Así que Muchas muchas gracias. gracias por participar. Que tengan buen Adiós.